Bueno, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo webinar titulado Sustentabilidad Ambiental y Cambio Climático, un desafío para la ganadería en ambientes semiáridos. Está auspiciado por el INTA y el Fontagro, Innovación e Intensificación para la Adaptación al Cambio Climático de la Ganadería Extensiva Familiar. Paso a presentar a las expositoras del día de hoy. Andrea Enríquez es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Biología. Es investigadora del CONICET y trabaja en el área de recursos naturales, en el grupo de suelos y agua de INTA Bariloche. Sus líneas de investigación incluyen a la ecología general y las ciencias del suelo, pero específicamente estudia los ciclos de elementos como el nitrógeno, carbono y emisiones de gases de efecto invernadero en ambientes de pastizales y humedales, en zonas áridas y semiáridas, analizando el impacto que el cambio global puede tener en estos ecosistemas. Sofía Jara es veterinaria y becaria del área de producción animal del INTA de Bariloche. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata. La tesis aborda la sostenibilidad de los sistemas ganaderos y cómo la intensificación afecta a esa sostenibilidad, haciendo hincapié en la búsqueda de sinergias y compromisos entre los aspectos productivos, ambientales y sociales. Desde este enfoque se destaca la importancia no solo de la sostenibilidad social y productiva, sino también de la conservación de los recursos naturales, asociados especialmente en el contexto de cambio climático en el que vivimos. A continuación, Andrea y Sofía abordarán el concepto de sustentabilidad ambiental enfocado a la actividad ganadera en ambientes semiáridos en el contexto de cambio climático. En particular, se enfocarán en el potencial de captación de carbono de los pastizales locales y finalizarán con algunas recomendaciones para colaborar con la sustentabilidad de los ambientes naturales. Bueno, Andrea, tenés la palabra si querés arrancar a presentar. Bueno, muchas gracias Daniel y bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están mirando hoy la presentación que hacemos con Sofía. La idea de la charla de hoy básicamente es tratar de responder algunas de las preguntas disparadoras que nos hicimos con Sofía cuando la realizamos, que tienen que ver con, primero, desarrollar un poquito qué es la sustentabilidad ambiental. Luego, analizar un poco cómo impacta la ganadería de Patagonia, específicamente sobre los pastizales y el carbono del suelo, y también cómo esta actividad impacta sobre el cambio climático. También nos preguntamos si es fácil conseguir un uso sustentable, arribar en uso sustentable en pastizales semiáridos de Patagonia. Y por último, queremos intentar responder brevemente cómo podemos colaborar con la sustentabilidad ambiental. Esto lo vamos a hacer pasando por cuestiones generales y también tocar un poquito de temas específicos que abordamos en nuestras líneas de trabajo, compañeros de la experimental o incluso de la región. Entonces, principalmente, ¿qué es el desarrollo sustentable? Es un término que lo escuchamos mucho hoy por hoy y básicamente busca satisfacer las necesidades de las generaciones de la gente que está hoy en el planeta sin comprometer las posibilidades de los que van a venir después, de las generaciones futuras. Eso aborda tres factores claves que son básicamente lo social, lo económico, pero obviamente lo ambiental, ¿no? Que es donde las actividades productivas tienen lugar. Para eso también se habla de sustentabilidad ambiental. Y eso básicamente quiere decir que hoy somos muchos en el planeta, cada vez vamos a ser más, tenemos que poder alimentar a toda esa gente y eso indefectiblemente va a hacer que tengamos que hacer un uso de los ambientes naturales. Pero hay que hacerlo de manera eficiente y racional para que no se comprometa el equilibrio ecológico de los sistemas. Y eso nos va a llevar a un futuro con un medio ambiente saludable. Eso quiere decir que esos medios ambientes pueden brindar esos servicios ecosistémicos, llamamos, esos bienes y servicios que los ambientes le dan al hombre para poder desarrollar un bienestar económico y social. O sea que estos tres entramados y sus interacciones son muy importantes para el desarrollo sustentable y eso se viene desarrollando, hablando en el mundo a nivel global hace muchos años y en el 2015 se generó una serie de objetivos para transformar a nuestro mundo, se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 y la mayoría de los países del mundo se comprometieron a intentar avanzar en estos objetivos. Estos abordan las cuestiones sociales, por ejemplo, hay salud y bienestar, hambre cero, también abordan las cuestiones económicas y de tecnología, por ejemplo, el objetivo 9, que es de infraestructura y industria
innovación de la industria, perdón, y también, obviamente, cuestiones asociadas al ambiente, como los objetivos 13, 14 y 15. Entonces, lo menciono porque nos parece importante con Sofía que esto se empiece a conocer. Los objetivos no son una obligación solamente de los gobiernos, de los organismos superiores, sino que también cada individuo puede colaborar en arribar a un mejor futuro. Y también lo mencionamos porque es parte de nuestro eje, de nuestro marco de trabajo. Nosotros tratamos de abordar estos objetivos como eje, como marco de nuestras actividades de investigación y de extensión en el INTA. Entonces, específicamente vamos a hablar de los pastizales naturales, que son ambientes que están en todo el mundo. Ahí como ven en el mapa, arriba a la derecha, aproximadamente el 30% de la superficie de la Tierra están bajo la presencia de pastizales naturales. Y realmente para el colectivo general no son ambientes que son muy destacados, porque uno piensa más, cuando hablamos de ecosistemas, en bosques, en selvas, en humedales, no tanto en pastizales. Sin embargo, estos ambientes nos aportan muchos servicios ambientales o ecosistémicos. Por mencionar algunos, en estos ambientes hay una gran biodiversidad que está relacionada con los hábitats que aportan estos ambientes, que son muy específicos. Aquí se pueden controlar desde plagas o dispersar semillas de plantas nativas. También son fuentes de forraje, eso para nosotros en la Patagonia específicamente es muy importante. El 75% del forraje que consumen los animales domésticos viene de pastizales y el 99% de lo que consumen los animales nativos también vienen de los forrajes. O sea, es sumamente importante el pastizal natural. También controlan, por su estabilidad ambiental, tienen un gran sistema de raíces, suelos que son bastante interesantes, la extensión que tienen en el planeta, generan estabilidad ambiental, estabilidad climática, controlan bastante la erosión y la erosión tanto hídrica del agua y eólica del viento cuando están en buena condición. Siempre hay que decir que estos servicios ecosistémicos son mejores cuanto mejor sea la condición del pastizal, ¿no? Si los deterioramos empezamos a perder estos servicios ecosistémicos. También ciclan nutrientes, y cuando hablamos de ciclado de nutrientes, el nitrógeno, el carbono, el fósforo, el potasio, esos macroelementos y microelementos que necesitan las plantas para vivir, todos tienen un ciclo que pasan, atraviesan estos sistemas. Y por último, mencionamos el secuestro de carbono, que no es mucho más importante que los otros, pero en realidad es el eje de nuestra charla, por eso lo destacamos en esta presentación de servicios ambientales. Y en este contexto de pastizales naturales nos preguntamos qué pasa en la Patagonia, ¿no? Nosotros estamos en un ambiente semiárido en donde el clima atraviesa estos pastizales. Ahí en la fotografía vemos la extensión de los pastizales naturales de la Patagonia. El clima en Patagonia tiene las siguientes características. Tenemos precipitaciones que son escasas, tenemos 38% de la región que tiene menos de 200 milímetros de precipitación acumulada anual, 35% están entre 200 y 300, por lo tanto son escasas esas precipitaciones. Y además están concentradas en un 50% en el invierno. Sumado a esto, las temperaturas, que además son variadas, en el norte de la Patagonia tenemos 15 grados promedio, pero en el sur tenemos unos 3 grados promedio, estas temperaturas generan veranos cálidos, pero secos, e inviernos muy fríos, pero húmedos. Esto es un desfasaje que la verdad que para la vegetación genera algunas controversias, porque no hay agua en el momento de máximo desarrollo de temperatura y de crecimiento vegetal. Y por último, el tema de los vientos. Patagonia está dentro del 5% de las tierras más ventosas del mundo, ¿no? Los vientos lo que hacen es colaborar en todos los procesos de degradación de las tierras. Por lo tanto, estas tres variables, en resumen, climáticas de la Patagonia, generan que la mayor parte del territorio, el 87%, se han declarado clasificados como tierras secas. De esas, un 33% son áridas, un 51% son semiáridas y solo el 3% están entre secas y subhúmedas. En este contexto de cuestiones climáticas y ambientales es que se desarrolla la ganadería, ¿no? En un contexto bastante hostil, ¿no? Entonces uno podría pensar en este clima y en este contexto ambiental, ¿cómo no se deterioran los pastizales? La verdad que lo más fácil podría pensar es que es muy fácil deteriorarlos. Sumado a estas características ambientales, vamos a mencionar algunos factores también que se suman a una presión ambiental. Vamos a mencionar el sobrepastoreo, que es un proceso de degradación que se da. El factor es básicamente un ingreso de animales
que supera la capacidad de carga del sitio, de capacidad de mantener una actividad saludable en el sitio. Y eso hace que la falta de descanso hace que no se renueven los pastos. Por lo tanto, los efectos del sobrepastoreo, los principales, son aumento de erosión eólica e hídrica, compactación de los suelos. En algunos casos en Patagonia se produce salinización por la naturaleza de los suelos de la zona, y también hay pérdida de carbono. Otro factor que impacta en los pastizales naturales de Patagonia es la desertificación. Este proceso es una degradación ecológica que lleva a la desertificación. La imagen es bastante ilustrativa de lo que pasa cuando estamos en eventos complejos y extremos de desertificación. Los factores que causan esta alteración básicamente rondan entre naturales y antrópicas, porque las variaciones climáticas naturales que hay en la región generan desertificación, pero también los cambios en el clima asociados a la actividad del hombre también generan desertificación. Y por supuesto, las actividades humanas como el sobrepastoreo son también factores que ayudan a estos procesos de deterioro de los ambientes. Y los efectos, básicamente, es perder el potencial productivo de los ambientes, y una vez más mencionamos a la pérdida del carbono. Y el tercer factor que les queremos mencionar, y que nos interesa especialmente a Sofía y a mí en nuestros trabajos, es el cambio climático. Este proceso es básicamente una modificación, una variación persistente en el clima del planeta. Persistente es porque son 10 años o más de una tendencia de cambio marcada en el clima. El factor de cambio está atribuido directa o indirectamente a la actividad del hombre. Todos sabemos que hay algunos gases que se llaman de efecto invernadero. En la siguiente presentación, diapositiva, les voy a mostrar de qué se trata, pero estos gases, producto de la actividad humana, generan cambio climático. Y los efectos de este proceso básicamente es variación en el clima, son múltiples, podemos mencionar. En la Patagonia podemos esperar muy probablemente, con mucha certeza, aumentos en las temperaturas medias de los ambientes. Y en algunas regiones también reducciones en las precipitaciones. Es bien conocido en muchos trabajos del mundo que el aumento de temperatura lleva a su vez a disminuciones en el carbono del suelo. Así que otra vez, con los tres factores, otra vez estamos mencionando el carbono como eje de trabajo de investigación de nuestros estudios. Entonces, ¿qué es el cambio climático? O bien, ¿qué es el efecto invernadero? ¿Qué produce que aumente la temperatura media del planeta? Bueno, muy sencillo. El planeta Tierra, representado en verde en esta diapositiva, está rodeado de una capa atmosférica, que es lo que está representado en celeste. Esa atmósfera tiene una concentración de gases que se llaman gases de efecto invernadero, porque, por ejemplo, tenemos el dióxido de carbono, vapor de agua, tenemos metano, óxido nitroso, son todos elementos naturales del ambiente. Hay algunos que son producto de la actividad del hombre, como los clorofluorocarbono y otros más, pero están todos en un equilibrio atmosférico que lo que hacen es, cuando la radiación del Sol penetra la atmósfera, pega, incide en el planeta Tierra y rebota, parte de esa energía de reflexión solar es atrapada por estas moléculas y hace que se caliente la atmósfera, se caliente a un nivel que hoy nos permite tener vida en el planeta. La presencia de esos gases no es un problema en sí mismo, porque realmente si no estuvieran, hoy tendríamos días extremadamente calurosos y noches extremadamente frías, es decir, una diferencia térmica muy amplia, y la temperatura media podría llegar hasta los menos 19 grados centígrados. Por lo tanto, la presencia de los gases de efecto invernadero son algo positivo para la vida de la Tierra como hoy la conocemos. Pero el problema está cuando aumentan en concentración más allá de del equilibrio histórico, y generan que la temperatura del planeta empiece a crecer cada vez más. Y hay escenarios de cambio climático que esperan que de acá al 2100 podamos tener desde un aumento en 1,5 grados hasta 8,5 grados centígrados. Parece poco un grado, pero esos cambios mínimos de temperatura media del planeta generan modificaciones del clima muy extremos, y la verdad que complican muchísimo la permanencia de una vida como la que conocemos, ¿no? Y dentro de las actividades humanas que emiten más gases de efecto invernadero, por supuesto está la quema de combustibles fósiles, es la que todos conocemos, transporte, quema de carbón. Eso genera mucha acumulación de dióxido de carbono, pero otra actividad que realmente genera aumentos de algunos gases de efecto invernadero es la actividad agropecuaria. Y es aquí que le voy a dar la palabra a Sofía para que siga su presentación y luego retomo yo.
Muy bien, muchas gracias, Andrea. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, como les comentaba Andrea, la actividad agropecuaria es una fuente bastante considerable de gases de efecto invernadero y sobre todo se ha posicionado desde la opinión pública como una emisora muy importante de gases y de hecho hay grandes controversias, ¿no?, relacionadas a la ganadería en términos tanto de la emisión de gases de efecto invernadero como otros temas, ¿no?, que están sobre la mesa, ¿no?, como el bienestar animal, el consumo ético, el valor o no de consumir carne, con lo cual todo lo que está en relación a la actividad ganadera genera controversia. Y acá vamos a tocar específicamente el tema de gases de efecto invernadero como para tal vez intentar desmitificar a la ganadería como realmente una sombra del calentamiento global, como fue expuesto en este reporte que hizo la FAO, que un poco puso sobre la mesa cómo la actividad específicamente ganadera es tan contaminante del ambiente. Estrictamente esta publicación del año 2006, un poco vieja ya, reportaba que el 18% de la totalidad de gases de efecto invernadero de origen antrópico, o sea, asociado a las actividades humanas, eran provenientes de la actividad ganadera, o sea que le atribuían casi el 20% de la totalidad de las emisiones a la ganadería estrictamente, sin contar lo que es, por ejemplo, la actividad agrícola. Y sumado a eso, este reporte anunciaba que el 9% de las emisiones totales provenían del sector y además, dentro de todas las emisiones de metano, el 37% provenían del sector y entre las de óxido de nitroso, el 65% provenían del sector, lo cual además es bastante relevante porque el óxido de nitroso tiene un potencial de calentamiento global muchísimo mayor que el dióxido de carbono, por ejemplo, se estima de alrededor de 298 veces más calentador del globo que el dióxido de carbono, con lo cual cada molécula extra de óxido de nitroso es bastante más perniciosa, si se quiere, a lo que hace al cambio climático. Sin embargo, la FAO, con el paso de los tiempos y también entre otros reportes científicos, se vio que el impacto de la ganadería en términos de gases de efecto invernadero es menor. Sin embargo, en la opinión pública sigue latente, ¿no?, esta sensación de que la ganadería y específicamente los rumiantes son calentadores del globo. ¿A qué se atribuye? Siguiente, André, por favor. ¿A qué se atribuye entonces la emisión de gases de efecto invernadero, específicamente a la actividad ganadera? En esta gráfica se muestran las diferentes fuentes de la actividad agropecuaria en general, y en lo que respecta a la ganadería tenemos representados a la vaca en este caso y a su estiércol, que son las principales fuentes, ¿no? La vaca o cualquier rumiante a través de la fermentación entérica, que a continuación les voy a explayar un poco más en qué consiste esta fuente de emisión, y también al depósito, gestión y distribución de las heces de los animales, tanto debido a su acumulación en sistemas intensivos como los feedlots, como también en su posterior deposición como fertilizantes orgánicos. Otras fuentes notorias de la ganadería son, por ejemplo, la fertilización de pastizales, en el caso de pasturas, y el cambio de uso de la tierra, por ejemplo, los desmontes asociados a la implantación de pasturas para poner ganadería. En general, estas son las 4 fuentes más importantes de gases de efecto invernadero. Y en su conjunto hacen esto que mencionaba, ¿no?, que en la opinión pública se ve a la ganadería, más que por su servicio, se la ve como una calentadora del globo, y siempre cuantificándose el impacto que tiene 1 kilo de carne, 1 kilo de lana, 1 litro de leche asociado a las emisiones asociadas a estos productos en su obtención. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, la emisión de metano entérico es de las principales fuentes del sector, y les voy a comentar un poco en qué consiste la emisión o la generación de este gas. Concretamente, los rumiantes, todos sabemos, son poligástricos, es decir, tienen 4 estómagos, y estos estómagos son los que justamente les permite a ellos aprovechar de una forma bastante eficiente un forraje fibroso, ¿no?, una dieta fibrosa que
de otra forma, nosotros, por ejemplo, los seres humanos que no somos poligástricos, sino que tenemos un solo estómago, no podríamos aprovechar de ninguna forma, ¿sí? Cualquier alimento fibroso, nosotros no podríamos generar energía a partir de él y por lo tanto nutrirnos a partir de él. Por el contrario, los rumiantes sí tienen esta facultad, específicamente gracias a uno de sus estómagos, que es el rumen. El rumen tiene una flora bastante frondosa y diversa, entre ellas compuestos por bacterias, hongos y protozoarios, que justamente tienen la función de aprovechar ese forraje fibroso, fermentarlo y liberar de esa forma los ácidos grasos volátiles, que finalmente son los nutrientes que va a absorber el animal y con los cuales va a crecer, producir y eventualmente, por ejemplo, reproducirse también. Entonces, este es brevemente un proceso en el que quiero describir cómo estos animales que comen una dieta fibrosa, que de otra forma no se podría aprovechar, pueden aprovechar esta fibra y encima producir estos bienes que van a favorecer, abastecer a nuestra sociedad. Entonces, uno podría pensar que la fermentación entérica es una ineficiencia del sistema. Y sí, la verdad que es un subproducto de la digestión de esta fibra en el metabolismo animal. Pero ¿qué tan ineficiente es? Se estima que aproximadamente alrededor de un 5% de la energía bruta que consumen los animales es que se pierde como metano entérico, ¿sí? O sea, que de cada 100 megajoules de energía que ingiere el animal, de energía bruta que ingiere el animal, solamente el 5% se pierde como metano. Con lo cual, si bien sí, efectivamente es una ineficiencia del sistema, el compromiso es bastante poco, ¿no? Desde ya que esto es en términos de metano entérico. Todos sabemos que el aprovechamiento de la energía que consumen los animales no es completa. De hecho, las digestibilidades de este tipo de forraje, en general, cuanto más fibrosos son, menor digestibilidad es y por supuesto gran parte se va a ir por la bosta. Pero en lo que implica a la fermentación entérica, únicamente entre un 3, un 6, 7% solamente se pierde como metano entérico. Siguiente, por favor. Entonces, yendo estrictamente a la producción secundaria, ¿no? Lo que es la producción de carne, de leche o de fibra, lo que más extensamente se analiza a nivel mundial es el análisis de ciclo de vida, o tal vez lo que es más común escuchar, la huella de carbono de un producto, ¿no? Cada vez es más frecuente escuchar que un producto tiene más huella que otro producto, o también, por ejemplo, se habla de la huella hídrica, ¿no? O sea, como es una forma de explicitar qué impacto ambiental tiene un producto asociado a toda su cadena productiva. Entonces, el enfoque este enfoque, ¿no? de analizar toda la cadena productiva es el análisis de ciclo de vida, que presento acá en la figura de la izquierda, en donde lo que se busca es estimar todas las emisiones asociadas a la obtención de un producto. Y en todas las emisiones me refiero a las emisiones asociadas a la producción de los propios insumos para contribuir a esa producción, la producción en sí, pero también todo lo que es el procesamiento y traslado de ese producto, comercialización del producto, llegada a los hogares, consumo en los hogares y deposición de los desechos asociados a ese producto. Por eso es que se dice que es un análisis de la cuna a la tumba, o sea, se supone que abarca absolutamente todos los procesos involucrados en la obtención de ese producto. Puede ser kilo de carne, litro de leche, kilo de fibra o cualquier otro producto disponible. En este caso nos focalizamos en esto porque estamos en la actividad agropecuaria. Siguiente, por favor. Entonces, acá les presento en esta figura cómo es la distribución de la huella de carbono de la actividad ganadera, contemplando entonces este análisis de la cuna a la tumba en términos globales. ¿Sí? Esto es un promedio a nivel global de la ganadería en general, con lo cual se incluye todos los países y todos los tipos de ganadería posibles en nuestro planeta. ¿Y qué vemos acá?
que la gran parte, en la porción celeste, 40% de las emisiones o de la huella de carbono están asociados a la fermentación entérica, con lo cual, incluyendo todo tipo de ganadería rumiante y monogástrica, la fermentación entérica sigue pisando fuerte. Y las otras fuentes de emisión también considerables son, por ejemplo, la que aparece rayada, un 16%, que es asociada a la aplicación y depósito de las heces, como les comentaba anteriormente, así como también el uso de fertilizantes y el uso de residuos de cosecha que tuvieron asociados una fertilización previa, y la producción de arroz, que en otras regiones se usa también como insumo para consumo animal. Siguiente, por favor. Esto significa entonces que los análisis de ciclo de vida y específicamente la huella de carbono nos dan herramientas o nos dan un diagnóstico general de cuáles son las principales fuentes y por lo tanto nos facilitan la detección de estrategias posibles de mitigación, o sea, ponen en evidencia dónde hay que poner el foco y qué podemos hacer para mitigar esas mayores fuentes de emisiones y que contribuyen a la huella de carbono de un producto determinado. Siguiente. Entonces, como les comentaba, en la figura anterior se hacía un resumen de las emisiones globales. Era un promedio bastante grosero porque contemplaba todos los sistemas ganaderos. Entonces ahora les propongo que hagamos un pequeño zoom, ¿no? y nos enfoquemos un poco a ver cómo es la distribución de estas emisiones de acuerdo a la especie productiva. Antes analizamos todas las posibles especies ganaderas y ahora solamente les presento en esta gráfica las intensidades de emisión de la carne bovina, bufalina y de pequeños rumiantes. Verán en el eje de las IES que se expresan los kilogramos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carcasa. Yo les comentaba en unas filminas anteriores que el óxido nitroso tenía un potencial de calentamiento mayor que el CO2. Lo mismo sucede con el metano. El metano tiene entre un 25 y un 25 o 30 veces más potencial de calentamiento que el dióxido de carbono. Ante esta disparidad en los potenciales de calentamiento, en general en la bibliografía nos manejamos con una unidad única, que es el dióxido de carbono equivalente, de forma tal que se pueda hacer aritmética, sumar, restar emisiones de las diferentes fuentes en una misma unidad. Y esa es la de dióxido de carbono equivalente. Y en esta gráfica específicamente se presenta en términos de emisiones por unidad de producto para que además sean comparables entre sí los diferentes sistemas. Entonces, lo que podemos ver claramente es que la producción de pequeños rumiantes, la ganadería de pequeños rumiantes, es claramente más eficiente que la ganadería de grandes rumiantes, ¿sí? ¿Por qué eficiente? Porque vemos que casi la mitad de las emisiones, o sea, se emite casi la mitad de gases de efecto invernadero por cada kilo de carcasa con respecto a los grandes rumiantes. Con lo cual esto es importante que tengamos presente a la hora de, si se quiere, defender la ganadería de pequeños rumiantes, que es lo que nos aboca a nosotros por trabajar en ambientes semiáridos. En general, son los caprinos y los ovinos son las especies predominantes en este tipo de zonas. Entonces, cuando se habla de que la ganadería emite gases, sí, pero tengamos en cuenta que por lo menos los pequeños rumiantes emiten bastante menos que los rumiantes mayores. Y otra salvedad que quisiera hacer, siguiente por favor André, es que no pensemos que en todas las partes del mundo la intensidad de emisión es la misma. Eso también es un punto a considerar a la hora de interpretar resultados y analizar la información. En esta gráfica, que es de la misma fuente, se representan las diferentes regiones del mundo que tienen una considerable cantidad de producción de pequeños rumiantes, ¿no? Entonces se representa la intensidad de emisión, de nuevo en las mismas unidades, de la producción de carne en pequeños rumiantes en diferentes regiones. Bueno, en la barra de la izquierda es Latinoamérica y Centroamérica, sigue el oeste de Europa, el cercano oriente y el norte de África, el África subsahariana, sur de Asia, este y sudeste de Asia,
Oceanía y la media mundial. Verán que hay regiones que no están representadas, por ejemplo Norteamérica, pero bueno, debido a su poca producción en pequeños rumiantes, es que no fue reportada en este informe. Entonces, simplemente para destacar que de nuevo, cuando escuchamos números generales, tenemos que hacer un poco más de foco o afinar un poco el lápiz para ver de qué estamos hablando y si esos números realmente representan los sistemas que nosotros estamos estudiando. Siguiente, por favor. Entonces, si hacemos el foco en estrictamente Latinoamérica y Caribe, ¿no? Perdón, yo les dije Centroamérica, es Latinoamérica y el Caribe. Lo que vemos es que la distribución de fuentes de gases de efecto invernadero, en gran proporción, obviamente se la lleva la fermentación entérica, esta barra de color celeste, que representa más de la mitad de las emisiones totales, y que estas emisiones se complementan además con la aplicación de heces y orina, o sea, con fertilizantes orgánicos, y también parte se la lleva la producción, la emisión de dióxido de carbono asociada a la producción del alimento que a posteriori va a ser suministrado a los animales. Siguiente, por favor. Sin embargo, y con la misma lógica que les comentaba antes de siempre estar pensando en qué contexto es que se están dando estos resultados, es que les propongo que miremos por lo menos el caso local, ¿no? Que es la ganadería en Patagonia. Nosotros estrictamente estudiamos en Patagonia Norte, con foco sobre todo en la zona semiárida. ¿Y cómo son estos sistemas? Lo cierto es que en líneas generales, excepto raras excepciones, son sistemas sumamente extensivos, extensivos tanto en extensión de superficie, de baja carga animal, justamente por esa gran extensión en superficie, obviamente asociado a la baja receptividad ganadera de los campos, ¿no? en ambientes semiáridos, pero también extensivos en el uso de insumos. ¿Sí? Prácticamente no existe fertilización, prácticamente de hecho no hay pasturas implantadas, excepto algunas pasturas como la alfalfa para una eventual suplementación de los animales, pero no es la norma en nuestra región. Y también se puede llegar a ver algún tipo de compra de insumo para una suplementación estratégica a los animales, un poco de maíz, un poco de fardo, un poco de pellet, pero no es la regla. O sea, la compra de insumos, el ingreso de productos producidos fuera del establecimiento es prácticamente nula. Entonces, todo lo que es fuente asociada a la producción de insumos y su traslado es nulo. Y les propongo que pensemos además qué pasa en el resto, ¿no? Del ciclo de vida, pensando en este análisis de ciclo de vida que proponía antes, qué pasa fuera del establecimiento. Y lo cierto es que en líneas generales, y especialmente en lo que es producción familiar, no hay un post establecimiento, no hay un procesamiento de una planta de faena, no hay eh, un empaquetamiento de un producto, una exportación y que atraviese un océano entero y una distribución en un supermercado. Lo cierto es que, como les repito, especialmente en los sistemas familiares, el producto se consume en el lugar y encima ni siquiera genera ningún tipo de desecho, de basura, porque este producto, todo lo que no es aprovechable por el humano, en general se lo da a los perros. Entonces, quieras o no, y tal vez un poco grosero de decir, pero estos carbonos, si se quiere, este producto que se logra, se consume y se defeca en el mismo establecimiento y el ciclo de los nutrientes continúa dentro de los límites del establecimiento. Con lo cual, en la figura de la barra, yo les marqué en un cuadrado celeste que en estos sistemas, la verdad que prácticamente valdría decir que las emisiones de estos sistemas ganaderos se limitan estrictamente a las emisiones entéricas. Siguiente, por favor. Y para reforzar este concepto, les traigo acá unos resultados reportados por colegas de Patagonia Sur que han hecho un análisis bien interesante sobre la huella de carbono del producto cárnico, o sea, el cordero, y también incluyeron la lana. Bueno, los sistemas que describen en Patagonia Sur, que son descritos en este trabajo de Patagonia Sur, sí tienen un procesamiento industrial, o sea, son corderos que pasan por un frigorífico, la lana también pasa por un proceso industrial, pero así y todo, fíjense que las emisiones dentro de los límites del establecimiento se llevan la mayor proporción, ¿sí? En lo que es emisión de carne,
el 90% de las emisiones, y en lo que es la producción de lana, el 88% de las emisiones están, se limitan al predio. Siguiente, por favor. Entonces, les propongo que hagamos una recapitulación, ¿no? Pensemos lo siguiente. Está este concepto de análisis de ciclo de vida y huella de carbono, y que desde ya nadie discute el valor que tiene este enfoque, sin duda. Sin embargo, en nuestra región, siguiente por favor, ya hemos visto por una descripción cualitativa e inclusive por números propuestos por Peri y colaboradores, que que la principal fuente, o sea, el foco está dentro del establecimiento ganadero. Entonces, siguiente por favor, nosotros, la línea de investigación que nosotros seguimos es justamente enfocarnos en ese sistema ganadero. Y eso implica que uno, cuando analiza el sistema ganadero y especialmente estos sistemas tan extensivos, no puede negar que estos sistemas, si bien están emitiendo gases de efecto invernadero y la fermentación entérica es indiscutible, estos sistemas se sustentan en pastizales naturales y son amplísimas extensiones de pastizales naturales, y con lo cual son amplísimas las extensiones de vegetación captadora de carbono. Si uno mira el establecimiento, en realidad necesariamente tiene que ver no solamente las fuentes, que pueden ser en este caso los rumiantes, sino también el enorme potencial de captación de gases de efecto invernadero que tiene la vegetación a través de la fotosíntesis. Por eso es que nosotros proponemos, bueno, junto a Andrea, este concepto de balance de emisiones y captaciones, no solamente las emisiones, de los gases a nivel de establecimiento. Desde ya, no es que nosotros somos pioneros en esto, ni mucho menos, internacionalmente se está trabajando en este nuevo enfoque como, que en cierta forma busca respaldar a la ganadería, específicamente la pastoril, poniendo sobre la balanza ambas cosas, ¿no? No solo su emisión, que nadie niega, sino también su potencial de captación. Siguiente, por favor. Entonces, estos son algunos resultados preliminares que hemos obtenido junto a Andrea y el equipo, en donde hicimos una estimación a través de un modelo calibrado con algunos valores locales y otros de bibliografía internacional cuando no existían, cuando valores locales no existieran. Y en este modelo, entonces, justamente consideramos las diferentes fuentes de gases de efecto invernadero, así como también el potencial de captación que tienen los pastizales. Sin duda, estos no son números finales ni concluyentes, es un trabajo incipiente y estamos recién iniciando en esta línea, pero la idea de hacer esta presentación es mostrar un poco las tendencias o los grandes números o las dimensiones que podemos obtener considerando esto, ¿no? Ambas, emisiones y captaciones. En este gráfico represento las toneladas de dióxido de carbono, en este caso no por unidad de producto, sino por unidad por hectárea, porque justamente les comentábamos que ahora nos enfocamos en la unidad predial y no en el kilo de carne o en el kilo de lana producido. Es en términos prediales, o sea, por hectárea, para 5 establecimientos diferentes que hemos analizado, y en la última barra, la barra de más a la derecha, donde se representa la media. Concretamente, lo más saliente de este gráfico es la barra negra, que es una barra asociada a la producción primaria neta, es decir, a todo el carbono que fue captado por ese sistema, en cada uno de esos predios por hectárea y por año, y que vemos que cada una de estas barras representa, en términos absolutos, bastante más que las barras positivas, que son todas las emisiones. Y eso resulta que en todos los 5 establecimientos que hemos analizado, nos dieron un balance neto de captación de carbono. ¿Sí? O sea, con lo cual, de nuevo, no son resultados concluyentes y este modelo está expuesto a futuras modificaciones y afinamientos en sus cálculos, pero bueno, nos da una idea general de cuál es la tendencia en estos pastizales. Y lo otro que les quiero mostrar, André, por favor, la siguiente, es específicamente el metano, ¿no? Porque en líneas generales, como bueno, venimos hablando desde un principio, la fuente de metano entérico es el peso más pesado, si se quiere, lo que más se cuantifica y por lo que más se le recrimina a la ganadería,
Pero en términos de balance, veamos que el metano entérico, que es la figura, este entramado bien cerrado, representa apenas, Andrés, si querés mostrar en el cursor, yo no puedo, esta, esta fuente representa apenas menos del 15%. En promedio representa el 13% de las emisiones totales del sistema y ampliamente sobrepasada tanto por la respiración de los animales como por la respiración del suelo. Entonces, un poco para ampliar el juego y que pongamos sobre la mesa que si bien sí están emitiendo metano entérico, por ahí quien pisa más fuerte no es el metano, aún en términos de CO2 equivalente, sino que es el CO2, o sea, es la propia respiración de los organismos vivos que están habitando ese establecimiento. Entonces, por eso es que cito a este autor, que dice que tal vez el metano simplemente sea el precio a pagar para una transformación efectiva de pastizales naturales en alimento de fibra y calidad para consumo humano. O sea, es un pequeño trade-off, una pequeña ineficiencia del sistema, pero que en la pantalla general, en la imagen global, lo que se gana, carne, fibra, es muchísimo más que lo que se termina perdiendo, en este caso, metano entérico. Siguiente, por favor, André. Entonces, para ir finalizando, les muestro este análisis de sensibilidad que hemos hecho del modelo, porque desde ya, como es un modelo, uno siempre sospecha y quiere saber qué también está estimando y qué tan sensible es y cuáles son las variables que más influyen en los resultados. Y bueno, en eso consistió el análisis de sensibilidad que hemos realizado, en donde se representa para las 5 variables que diagnosticamos que eran más influyentes en el resultado de balance. Estas son digestibilidad del forraje ingerido, la producción primaria neta en estepas y en mallines, y la relación biomasa aérea subterránea, tanto en mallines como estepa, que esta es una variable que nos permitió luego estimar la producción subterránea, ¿no? O sea, en definitiva, las 4 variables, o sea, fuera de la digestibilidad, las otras 4 variables están estrictamente relacionadas a la fijación de carbono, tanto aérea como subterránea. Entonces, para estas 5 variables, hicimos el análisis un análisis de mínimos y máximos que consiste en estimar el balance de carbono si considerásemos que el valor, por ejemplo, ¿no?, de la producción primaria neta aérea era el valor mínimo que presenta en la bibliografía, y eso es representado siempre en los cuadrados de la izquierda para cada variable, o bien cómo daría el balance si fuera estimado con un valor máximo presente en la bibliografía de producción primaria neta o de cualquiera de las otras variables. Entonces, la idea es ver de a pares cada uno de estos cuadrados, y lo que concluimos, ¿no?, de lo que se ve a simple vista es que en general la tendencia es hacia alrededor del 0 o hacia un negativo, que en este trabajo representa una captación, pero sin embargo hay que destacar que hay algunos cuadraditos, sobre todo los de mínima, que pasan a ser positivos, o sea que se van hacia el 5, disculpen, no puedo marcar con el cursor, pero bueno, se van hacia el naranja más oscuro. ¿Y eso qué significa? Que en sistemas más degradados, o sea, con menores producciones primarias netas, subterráneas o aéreas, el balance no pasa de ser negativo, o sea, pasa de ser un sistema netamente captador de carbono a ser potencialmente un emisor de carbono, justamente asociado a la degradación, a la reducción de la capacidad fotosintética de ese pastizal. Siguiente, por favor. Entonces, este concepto es con el que quiero cerrar esta parte de la presentación, en donde reforzamos la idea de que la conservación de los pastizales es clave para lograr que estos sistemas no solamente funcionen y generen todos los servicios ecosistémicos que mencionó Andrea al principio de la charla, sino también sean realmente conservar su capacidad de sumideros de carbono y en definitiva, potenciales enfriadores del planeta, y bien al opuesto a lo que comúnmente se dice que la ganadería como calentadora del planeta. Entonces, para seguir esta charla, con este pie le doy la palabra a Andrea,
que nos va a presentar cómo hacer para conservar mejor estos pastizales y específicamente el carbono. Sí, gracias, Sofía. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí, perfecto. Se escucha. Estoy intentando pasar la presentación y no pasa. No sé qué ocurrió. No pasa. Algo ocurrió en el medio. Voy a volver a presentarla. No sé si hemos tocado algo en el medio que no... A ver, Ahí me va, fijo. ahí va. ¿Viste? Ahí no sé qué pasó. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Revivimos. Volvimos. Entonces, bueno, nada, bajo todo este análisis que hizo Sofía recién en cuanto a la contribución que la ganadería en sistemas semiáridos de Patagonia estarían haciendo al cambio climático, nos damos cuenta en definitiva que es muy, muy importante mantener saludables los pastizales y mantener ese carbono en el suelo, en un reservorio, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para mantenerlo? Si nosotros proponemos 4 cosas, hay muchas más, pero primero pensamos que es muy importante valorarlo. Con valorar nos referimos a, por ejemplo, entender que la captura de dióxido de carbono desde la atmósfera y su almacenamiento en reservas naturales, que puede ser el suelo, pero hay otras también, como la vegetación misma, como en los bosques o en los océanos, contribuye a reducir el efecto de cambio climático. O sea que el mensaje es evitar emitir e incrementar el carbono orgánico, por ejemplo, en el suelo. Y como ejemplo gráfico, un trabajo muy reciente de un colega, Juan Gaitán, dice que si aumentamos 1% el carbono en el suelo de la Argentina, vamos a poder, él dijo, vamos a poder compensar hasta el 75% de las emisiones de gases del país. Fíjense lo importante que es poder mantenerlo o incrementarlo, ¿no? Y por otro lado está la cuestión cualitativa, que no es menor. No solo no tenemos que emitir gases para no calentar el planeta, sino que tenemos que mantener el carbono en el suelo para mantener la salud del suelo y del ecosistema. Porque como sabemos, muchos de nosotros, el carbono está íntimamente asociado a lo que es la materia orgánica del suelo. El 50% de la materia orgánica del suelo es carbono. Y la materia orgánica tiene muchos beneficios para los suelos. Estabilizan la estructura del suelo en cuanto a la agregación o la porosidad del suelo, ciclan los nutrientes de la materia orgánica, surge el nitrógeno, el fósforo, otros nutrientes como el potasio, que son súper importantes para la buena productividad de los cultivos y de la vegetación natural. También en la materia orgánica mejora el aprovechamiento del agua, la materia orgánica absorbe y retiene el agua y la pone a disposición de las plantas y de los animales cuando lo necesitan. Reduce la erosión por la cuestión de la estructura, hace que los suelos sean mucho más resistentes a perderse, a volarse por el viento o bien por cuerpos de agua cuando hay lluvias intensas. Regulación térmica, eso es importante para los microorganismos del suelo que trabajan ahí adentro o para los organismos más grandes que también habitan en el suelo. Y también regula el pH y otra serie de características. O sea, mantener el carbono en el suelo en forma de materia orgánica es sumamente importante en cuanto a lo ambiental, pero también a lo cualitativo del sistema edáfico y por todo lo que está asociado con eso. Y para ponerlo en términos económicos, se dice que el carbono es como la moneda de cambio de los sistemas también, y hay una relación bastante directa con lo que es el peso o la moneda de cambio económica. Se sabe en un negocio que cuando lo construimos tenemos que tener, si hacemos una inversión inicial, al final del año tenemos que tener una ganancia, porque si vemos que hay más egresos que ingresos económicos de lo que nosotros invertimos, nos vamos a dar muy rápidamente que ese negocio no funciona y vamos a tomar algunas decisiones diferentes para lograr o poder revertir la situación o simplemente dejar de hacer esa producción, ese negocio. Con el tema del carbono pasa algo parecido, digamos. El sistema se mantiene sano si los ingresos de carbono son mayores a los egresos, o por lo menos son iguales, pero lo que ocurre es que nosotros vemos las consecuencias en el largo plazo. Ocurre, y vamos a ver con unos ejemplos a continuación, que cuando se maneja mal los sistemas, no nos vamos a dar cuenta en un año,
ni en 2, ni en 5. Probablemente nos demos cuenta cuando pasen 10, 20, 100 años y los sistemas ya están en un punto de desequilibrio en donde es muy difícil revertir la situación, o por lo menos va a traer muchos sacrificios también económicos para hacerlo. Así que en ese sentido también el carbono es una moneda de cambio en donde tenemos que tener en cuenta que el negocio funcione, eso es un uso sustentable de los ambientes, para que siga rodando la pelota en el tiempo, ¿no? Para las generaciones futuras. Entonces, otra cosa que podemos hacer para mantener el carbono en el suelo es cuantificarlo, saber qué cantidad de carbono tiene nuestro negocio, ¿no? Las reservas y también los flujos, los ingresos y los egresos de este carbono en el sistema. Esto es algo que lo sabe todo el mundo y por eso hace un par de años salió el mapa global de carbono orgánico del suelo de FAO, en donde todas las naciones hicieron su aporte para tratar de evaluar cuánto carbono hay en el planeta Tierra en el suelo. La Argentina se encuentra dentro de los 10 países con mayor cantidad de carbono en el suelo, estamos en el puesto número 8. Eso está muy asociado, tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo con la extensión que tiene nuestro territorio nacional. Es interesante decir que el INTA aportó a partir de un proyecto que se llama CICINTA, el mapa de carbono de suelo de la República Argentina para construir este mapa, pero uno que conoce un poco se da cuenta que todavía falta ajustar un poco. Ahí cuando miramos más de cerca, hacemos un zoom de los mapas, nos damos cuenta que, por ejemplo, para la región de Patagonia, que es la que a nosotros nos interesa, todavía falta hacer un poquito de trabajo para ajustar la cantidad de carbono que tienen los diferentes ecosistemas que componen a la Patagonia. Y es así entonces que les menciono que tanto en Patagonia Norte como en Patagonia Sur, estamos haciendo esfuerzos por poder relevar los suelos, diferentes tipos de suelos. En este caso ahí es un trabajo de la cuantificación de la reserva de carbono en suelos de humedales de la Patagonia. También se hace lo mismo en los suelos de la estepa, que son los ambientes espaciales que estuvimos hablando hasta recién. Los primeros son muy ricos en carbono, aunque ocupan un poquita extensión en el territorio, tienen una gran cantidad de carbono. Y los segundos, aunque tienen menor cantidad de carbono por unidad de superficie, en realidad ocupan una gran extensión. Por lo tanto, los dos son importantes en cuanto al reservorio de carbono. Y también los flujos. Con Sofía estamos trabajando en hacer mediciones de emisión de gases de efecto invernadero desde mallines y estepas patagónicas. Es un procedimiento que la verdad que es arduo, es laborioso, es caro, entonces es difícil que se haga en algunas naciones, pero hay que empezar a hacerlo para poder tener una idea de cómo son estos balances de gases que Sofía contaba recién con mayor precisión, para establecer pautas de manejo que sean sitio específicas, ¿no? Porque en cada lugar ocurren cosas distintas. Y bueno, nuestro propósito es poder mejorar los mapas de reservas de carbono de la región para poder contribuir a saber básicamente con qué contamos hoy para poder monitorearlo en el tiempo, básicamente, ¿no? Otro ítem que proponemos pensar para mantener el carbono en el suelo tiene que ver con evaluar el efecto de diferentes factores sobre este parámetro. Y acá también vamos a hacer uso de algunos ejemplos de Patagonia. Este es un trabajo de la gente del sur, de PER y colaboradores. Ellos evaluaron cómo el cambio en el uso del suelo puede afectar el stock de carbono. Y encontraron cosas interesantes. Encontraron que si cambiamos un pastizal a un cultivo, estaríamos haciendo una pérdida de un aproximado 18% del carbono en esos ambientes. O si talamos árboles para convertirlos en cultivo, estaríamos perdiendo también aproximadamente un 19% de carbono. Pero también es algo interesante mencionar que si nosotros hacemos un esfuerzo por volver la situación a lo que era originalmente, o sea, procesos de restauración de ecosistemas, podemos volver a capturar ese carbono otra vez en el sistema. Son las flechitas que se ven en verde, ¿no? Se puede perder, pero se puede obviamente capturar. Por lo tanto, hay una buena noticia: hasta cierto punto la degradación de los ecosistemas tiene una forma de frenarse y de revertirse, pero es muy importante decir que eso lleva tiempo. Las restauraciones nunca, o es muy poco probable que vuelvan a la situación original, y en cuanto al carbono, esto es un proceso muy lento. El carbono que está en el suelo llevó miles de años depositarse en ese lugar, y quizás con una práctica de un año para el otro, de unos pocos años, lo estamos devolviendo a la atmósfera de manera muy brusca. Y volver hacia atrás es lento y además costoso. Es muy importante mencionar que todos estos procesos de restauración cuestan dinero al productor o al Estado, si quieren hacer renovación de ambientes.
Otro impacto es el efecto del sobrepastoreo, como les mencionaba. A nosotros nos preocupa bastante saber si lo que venimos haciendo hasta el momento, históricamente, ha tenido un efecto en el carbono, en las reservas de carbono de los sistemas, y hemos visto en estudios de largo plazo de reservorios y de flujos de carbono que evidentemente hemos estado perdiendo carbono. Hemos medido que aproximadamente 1/3 de la reserva general de carbono en estos ambientes se ha perdido, y acá ponemos hincapié en la línea de tiempo. Cuando uno mide quizás, luego de una práctica de manejo, 1 año o 5 años después, quizás no estaría viendo muchos cambios, pero en estos estudios lo que vemos es el largo plazo, 100 años de efectos. Entonces ahí vemos que lentamente algunos manejos han estado haciendo perder el carbono en el sistema, ¿no? Entonces hay que tener presente que la recuperación también va a ser lenta, y que no es fácil encontrar indicadores que nos muestren muy tempranamente que un ambiente se está degradando. Eso también es parte de nuestros estudios, poder encontrar indicadores de degradación temprana. Y por último, mencionar con el tema de cambio climático que, como decíamos, la temperatura y obviamente el agua afecta a las reservas de carbono de los sistemas. Por lo tanto, tenemos estudios que están orientados a ver qué va a pasar hoy con, por ejemplo, si tenemos un aumento en la temperatura media de los sistemas o si tenemos una disminución de las precipitaciones medias acumuladas. Estos estudios lo estamos haciendo como en forma de simulación hoy para poder prepararnos mejor a un escenario futuro y para poder generar algunas prácticas anticipadas de manejo. Y el último punto que les queremos mencionar en cuanto a qué se puede hacer para mantener el carbono en el suelo, básicamente tiene que ver con la innovación. Básicamente, no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo hasta ahora. Hay que tratar de cambiar un poco la dinámica de uso de estos ambientes para arribar a ese uso sustentable. Y entonces, hay un enfoque nuevo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente trata de hacer un uso, una gestión sostenible de la naturaleza para abordar tantos desafíos sociales que tenemos, ¿no? Y llegar al bienestar humano que hablamos antes y a esos beneficios que la biodiversidad de los ecosistemas nos traen. Y para eso vamos a mencionar algunos pocos que por ahí conocemos todos. Uno se trata acerca de la logística, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los manejos, con los pastizales? Bueno, manejarlo de manera sustentable. Eso implica ajustar una carga animal a las características del ambiente, quizás año a año, ¿no? Evaluando cómo está el clima, evaluando cómo está la condición del pastizal, seleccionar el lugar, el momento y la frecuencia de pastoreo, y con eso no nos tenemos que olvidar del descanso. El descanso es fundamental porque esa canillita de carbono que se abre permite que ese carbono ingrese al sistema y que los mantenga sano. O sea que hay que pastorear, pero hay que descansar en algún punto, hay que pensar cómo. También estacionalización del servicio, que facilita el manejo de animal y está ligado con el siguiente punto, que es el tema de uso de insumos. Sofía decía que en nuestra región no se usa mucho la suplementación estratégica, pero es conocido y hay muchos estudios de colegas de Sebastián Villagra y gente del INTA que ven que utilizar suplementos en momentos en donde la demanda energética de los animales es mayor, favorece muchísimo esta relación entre emisión de gases de efecto invernadero versus cantidad y calidad de producto que se consigue, ¿no? Entonces es jugar siempre con eso, con mantener el sistema sano y tratar de, si se emite, bueno, que consigamos la mejor cantidad y calidad de producto o unidad de producto por esa emisión. También estamos trabajando con el tema de la circularidad, con el tema de la suplementación. Es importante que si vamos a utilizar suplementos dietarios, que esos traten de venir de lugares cercanos al campo. Si es intrapredial, mejor. Y si es regional, por ejemplo, también un grupo de trabajo de INTA Bariloche está trabajando con bagazo de cerveza. En Bariloche hay mucha producción de cerveza, tienen muchos residuos de bagazo. Ellos están utilizando ese residuo para generar productos que puedan ser utilizados como suplemento dietario de los animales. De esa manera, tratamos de que los productos viajen menos, y al viajar menos, emiten menos cantidad, su huella de carbono es menor y colaboramos con enfriar el planeta. Luego podemos mencionar investigación. En muchas de las cosas que estamos haciendo, el tema de los balances locales, lo que mencionó Sofía, de estudiar específicamente en cada sitio qué es lo que pasa para poder tomar decisiones basadas en los sitios específicos, digamos. No hay una generalidad, no podemos hablar de generalidades, hay que ver qué pasa en cada situación, en cada establecimiento. Como vimos, Sofía mostró que cada establecimiento es un mundo.
También hoy una colega dio una presentación en el Congreso de la Asociación Argentina de Producción Animal acerca de la domesticación de especies forrajeras locales. ¿eh? Todo eso ayuda a mejorar la calidad del sistema, a hacer circularidad y hacer que la huella de carbono asociada a la producción ganadera se reduzca. Adaptación, lo que les contaba de los techitos o de las cámaras para aumentar temperatura, conocer así la investigación para saber qué nos espera en el futuro, esos escenarios de cambio climático para cada lugar, para nuestra región, nos va a ayudar a afrontar mejor o sacar un provecho de esos escenarios futuros. Incentivos, eso también está dentro de las soluciones basadas en la naturaleza, porque no es simplemente que se trabaje con naturaleza, sino que son orientadas. La clave es hacia dónde. Las soluciones tienen que ser orientadas a mejorar la naturaleza y el uso de los sistemas productivos. Necesitamos tener mejores políticas públicas, ejemplo de eso son la ley de humedales o la ley integral de educación ambiental, por decir algunas nacionales, y también los bonos de carbono para el mercado internacional son realidades que ya se están dando, por ahí no estamos tan lejanos, hay que trabajar un poquito más, pero se están generando para poder incentivar el correcto uso de los pastizales naturales. Y por último, mencionar la tecnología, que por ahí parece muy lejano, pero la verdad es que creo que es clave para poder tener un futuro en donde la producción de carne o lana o productos o alimentos en general no esté tan ligada con la emisión de los gases de efecto invernadero, sino que podamos compensarlo de alguna otra manera. Por mencionar algunas cosas. Hoy en Patagonia ya tenemos algunos casos de ganadería de precisión inteligente, en donde se utilizan chips para poder controlar mejor a los animales dentro de la granja, o comederos que informan eficientemente qué cantidad de alimento come cada animal. En el mundo se están utilizando algas o barbijos para poder reducir la emisión de metano que hacen el ganado al ambiente. Em, Todavía todo eso está en producción, pero la idea es que pensemos que hay un foco, hay un problema y la gente está trabajando en la tecnología para solucionarlo. Y luego tenemos tecnología más macro, digamos, energías alternativas, lo que van a hacer es que no tengamos que quemar más combustible fósil. Si no quemamos más combustible fósil, vamos a tener un margen mayor para poder hacer una producción un poco más relajados en cuanto al tema de las emisiones. Y también hay otras cosas muy raras en el mundo, por ejemplo en Finlandia, en Dinamarca están trabajando en plantas capturadoras de dióxido de carbono. Lo que hacen es chupar esos gases que hoy son negativos y los transforman en otra cosa, en cosas, en productos sólidos, o los licúan y los mandan abajo del suelo. Bueno, la idea es tratar de reducir esas emisiones que nos afectan en la atmósfera para llegar a un equilibrio nuevamente y bueno, poder mantenernos en este ambiente con esas características que conocemos en cuanto a lo climático, pero no olvidarnos que hay que mantener la salud del suelo, eso requiere sí o sí mantener el carbono en el sistema. Así que repasamos rápidamente las preguntas, a ver si las respondimos entre todos. La primera era qué era sustentabilidad ambiental. Bueno, dijimos que es hacer uso de los recursos hoy, pero dejarlos a disposición para el mañana. También nos preguntamos cómo impactaba la ganadería en Patagonia sobre los pastizales y el carbono, y sobre el cambio climático. Bueno, pudimos ver a través de los diferentes ejemplos que la ganadería, digamos, es difícil de generarse, pero en el largo plazo aparentemente hay como una tendencia negativa de pérdida de carbono, pero en el muy a largo plazo, muy difícil de detectar, pero está presente, tenemos que saber eso y tenemos que tratar de pensar cómo revertir esa situación. Y respecto al cambio climático, Sofía mencionó que Patagonia, los pastizales, la extensión donde se realiza esta actividad, puede compensar bastante la emisión, potencialmente puede compensar las emisiones de los animales que están ahí pastoreando en nuestros pastizales naturales. La otra pregunta era si es fácil conseguir un uso sustentable de los pastizales semiáridos, y la respuesta, la verdad, es que no. Hemos visto que son sistemas frágiles, que están atravesados por características climáticas bastante adversas, y que eso, están en un equilibrio ambiental bastante fino. Así que la siguiente pregunta es que cómo podemos colaborar en un uso sustentable ambiental de estos ambientes. Bueno, la clave está en poder entender cómo funcionan, poder cambiar un poco las estrategias de las que veníamos utilizando históricamente, y bueno, nosotros vimos algunas de las posibles alternativas, pero hay muchas otras, y la idea es seguir estudiando, seguir promoviendo, seguir dialogando con los actores del territorio para poder ayudarlos a que son ellos finalmente los productores los que llevan adelante las prácticas, para poder ayudarlos a arribar a esta sustentabilidad ambiental de los pastizales de Patagonia Norte bajo ganadería, en un contexto de cambio climático que esto está y se va a quedar con nosotros un tiempo más. Así que muchas gracias.
Gracias, Andrea, gracias, Sofía. Una presentación intensa, mucha información, así que está bueno que quede grabada para que la podamos volver a ver varias veces por la cantidad de información que brindaron. Les voy a hacer algunas preguntas que hay en el chat, si les parece. Acá hay tres, hay una de Laura, dice, ¿la mayor eficiencia de los pequeños rumiantes se debe a que consumen menor volumen de fibra o a la eficiencia de su flora del rumen? No sé si En alguna. realidad, ¿respondo ahora o querés hacer todas las Sí, sí, preguntas? sí, 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 más fácil así. Bárbaro. Hay muchos efectos confundidos porque, bueno, pensemos que son valores a nivel global, pero la primera respuesta, Laura, es que son sistemas los pequeños rumiantes tienen metabolismo basal más bajo, entonces para vivir, o sea, sobrevivir, consumir y procrearse, tienen requerimientos menores, con lo cual está asociado también a eso, a una mejor eficiencia del animal en sí para producir. Bien, acá hay una de Eugenio, dice, con el tema del agregado de las algas marinas en la dieta para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la fermentación entérica. ¿Cómo es el acceso a estas algas por parte de los productores? ¿Saben si hay diferentes respuestas del agregado de algas marinas en función de distintas especies animales? Bueno, en realidad esto es una alternativa que se está estudiando recién ahora, están en un proceso de investigar cómo producirla a gran escala, porque esa es una realidad, se producen en estanques, en agua salada, en algunos lugares del mundo, y lo más rápido es utilizarla para la ganadería intensiva, en feedlot o en cuestiones concentradas. Todavía no se está pensando cómo hacer para llevarlo a otro tipo de ganadería en donde tiene otra estrategia de implementación. Y realmente todavía está un poco lejana porque lo están fabricando en algunos lugares del mundo. Así que lo muestro como lo que se viene, lo que se está desarrollando. Esto empezó el año pasado, si mal no recuerdo, hace 2 años, no hace mucho más, a hablarse. Y no tengo mucho más para decir, en realidad es algo que se está desarrollando y esperemos en algún momento poder tener algo por el estilo, pero o si no es eso, será otra cosa. El mensaje es que la tecnología está trabajando para tratar de disminuir y se puede, es posible, con alimentos se puede disminuir la emisión de metano. Buenísimo, gracias, Andrés. Tengo una pregunta de Sebastián, dice, bueno, hola a todos, ¿por qué los rumiantes en Europa emiten menos que en América Latina y el Caribe? ¿Por el uso de concentrados? Sí, si vemos, si querés, André, podés poner la filmina. Vemos que la proporción del metano entérico es menor, justamente el metano entérico está muy relacionado a la digestibilidad de la dieta. Como yo les comentaba, cuanto más fibrosa es la dieta, más tiempo de permanencia tiene en el rumen y por lo tanto más fermentación hay. O sea que ese 5% capaz se pasa a un 6, a un 7%, mientras que cuando es una dieta más concentrada, todos sabemos, ¿no? La digestibilidad de esa dieta es mayor y por lo tanto la tasa de pasaje, bueno, la permanencia en el rumen es menor y la fermentación es menor. Entonces, en resumen, sí, en Europa, al usar dietas más concentradas, tienen menores emisiones de metano entérico y se ve claramente acá que la barra celeste del oeste de Europa es bastante menor que en el resto de los países. Y déjame, Daniel, por favor, aclarar que no le respondía a Laura, una parte que es bastante considerable, y es que en la producción de pequeños rumiantes, además de lo que les mencioné, tienen bajo uso de insumos, todo lo que es el uso de estiércol para fertilizaciones orgánicas, fíjense que en proporción también ocupan bastante menos que eran las barritas estas horizontales, ¿no? En la figura, ocupan menos proporción que en la producción de rumiantes mayores. Eso también contribuye a que en su totalidad las emisiones por unidad de producto sean menores. Bueno, acá hay una pregunta para Sofi también, que va en este mismo sentido. Pregunta Valeria, si puede compartir su mirada de los esfuerzos en pequeños y estratégicos ingresos de suplementos dietarios para mejorar los índices productivos y el efecto en el balance de carbono. ¿El ciclo de vida de los productos lana y carne ovina sigue siendo positivo? ¿Las alternativas de economía circular ayudarían a posicionar estos productos en un nivel superior?
Sin duda, Valeria, gracias por la pregunta. Y es algo que también trabajamos mucho y discutimos mucho con Sebastián Villagra, en donde la suplementación estratégica es justamente estratégica, no solamente por el momento en el que se da, sino porque es en la logística de todo el sistema y en la mitigación de la emisión de gases. O sea, el hecho de suplementar, Sebastián lo puede, bueno, Daniel también, lo pueden contar claramente cómo cambian los índices reproductivos, aumentan notoriamente los porcentajes de DTT, con lo cual eso diluye claramente todas las emisiones. Entendamos que las hembras están comiendo, o sea, si se quiere, consumiendo el pastizal, si se quiere, degradando el pastizal, emitiendo gases de efecto invernadero, y depende de nosotros, de un uso estratégico de los suplementos, lograr que esa hembra que está emitiendo gases dé un cordero o no lo dé, o un chivito o no lo dé. Y dependiendo de eso va a ser mayor o, la emisión, o menor la emisión de gases de efecto invernadero por unidad de producto. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, ¿me la puedes repetir? Que ya me lo olvidé. Dale, ahí te la vuelvo a leer porque era bastante larga. Dice, ¿las alternativas de economía circular ayudarían a posicionar estos productos, carne y lana, en un nivel superior? Sí, sabemos que lo que es por ahí el traslado de insumos, o sea, el beneficio de la economía circular en lo que es huella de carbono, impactaría en la reducción de las emisiones por traslado, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de un camión para trasladar ese insumo, y en ese caso, obviamente, estarían reducidas. Sabemos que dentro de lo que es la cadena productiva en Patagonia Norte, esa fuente de emisión es muy bajita, con lo cual el impacto que tendría no es muy fuerte, pero sí, si miramos la imagen global, contribuye en múltiples formas, o sea, y no solamente en gases de efecto invernadero, contribuye en sacarle un subproducto a la industria, contribuye a evitar la contaminación de ese subproducto desechado, vaya uno a saber dónde, contribuye a generar canales de comercialización potenciales también para comprar y vender ese producto. Entonces sí, sin duda mejora en su conjunto global las eficiencias de los sistemas más allá de la emisión de gases. Buenísimo, Sofi, muchas gracias. María Rosa dice, no olvidar que para la sustentabilidad ambiental y para llegar a sistemas resilientes es necesario mantener, promover y proteger la biodiversidad y la diversidad genética. Después, bueno, hay muchos agradecimientos, gracias, muy bueno, felicitaciones, excelente presentación con una mirada integral y muy innovadora, felicitaciones. Bueno, ya que no hay más preguntas, yo quería hacerle una pregunta a Andrea. Hablaste de la materia orgánica y del mejor aprovechamiento del agua. ¿Podés explicar un poquito, aunque sea explayarte en ese tema de cómo es esa relación entre tener mayor materia orgánica y aprovechar mejor el agua? Sí, en realidad un suelo con la materia orgánica lo que tiene es una capacidad de retener moléculas de agua entre esa estructura, básicamente para ir a la parte fina. Entonces, cuanto mayor cantidad tenga, ese agua que llega en forma de precipitación escasa, en el caso de las zonas semiáridas, va a poder permanecer más tiempo en el sistema suelo, entonces va a poder ser utilizada en un mayor rango de tiempo por microorganismos, por animales y por las plantas. En ese sentido, la retención hídrica relacionada a la materia orgánica es clave. Digamos, un suelo pobre en materia orgánica probablemente encuentre puntos en donde el agua comienza a generar puntos donde se empieza a perder, la famosa erosión, empieza a encontrar espacios en donde tiene menos resistencia y ese agua empieza a irse por arroyitos, cárcavas o perderse del sistema, ¿no? No se distribuye de manera homogénea en ausencia de materia orgánica en el suelo. Entonces, en ese sentido es clave. Estamos hablando de suelos minerales, los suelos de las estepas. Otra historia es lo que pasa con el agua en sistemas de humedal o mallín que tenemos acá en Patagonia, en donde también la materia orgánica constituye la esponja de ese sistema y también hace que la capacidad de retener ese agua en ese volumen sea altamente superior de los suelos que los rodean, y es una reserva real no solo de agua en forma de humedad, sino de agua que después está disponible en ojos de agua que se utilizan para el consumo animal en medio de los campos de pastoreo. Entonces, la sanidad gráfica en cuanto a materia orgánica y agua va por ese lado, digamos. Muchas gracias, Andrea. Ahí María Rosa Lanari va a hablar. Le acabo de habilitar el micrófono. Estaba pidiendo palabra. Sí, es muy, muy formal esto, che.
En realidad quería hacer una pregunta más directa, porque no, son dos preguntas, depende de lo que me respondan. Mirando la filmina que está en pantalla, esta de huella de carbono en ganadería, la pregunta es, como hay una diferencia, tal cual lo decía hoy Sebastián, con el tema de Latinoamérica y Europa, y quedó claro que era una cuestión de alimentación. Yo siempre me pregunto si cuando se pone la huella de carbono de determinados sistemas ganaderos, se pone también la huella de carbono de la producción agrícola vinculada a eso, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos en una charla con gente de Asia que decían que los cerdos de allá emiten poco, pero resulta que la alimentación viene desde acá. Entonces la huella debería ser más integrada, ¿no es cierto? Bueno, ni hablar, eso es un caso extremo, pero cuéntenme a ver si esta gráfico, si tiene en cuenta la huella de carbono de la parte agrícola. Hola. Tal cual lo que vos decís, María Rosa, es así. Es muy importante que uno, como les comentaba, ¿no? Al mirar un resultado, leer un informe, ponga el foco en cuál es la metodología de esa cuantificación, en dónde está puesto el foco. Específicamente en este trabajo de Opio y colaboradores se cuantifica las emisiones asociadas a la producción de los insumos que van a ir a alimentar al ganado. Creo que eso está representado en la barrita más gris oscura. Si querés, André, volvete, que ahí tenemos las referencias. Volvé una filmina para atrás. Bueno, ay, se perdió. Bueno, en este trabajo sí se cuantifica. Se me traba. No pasa nada. En este trabajo sí se cuantifica, pero hay muchos reportes en donde las metodologías cambian, con lo cual hay que ser cuidadosos. Sin duda lo que vos decís, María, de sistemas intensivos que usan insumos, insumos agrícolas y encima producidos a largas distancias del destino, van a estar emitiendo mucho carbono. O sea, no te puedo decir ahora si emite más o menos que otro sistema en particular, pero sí, sin duda eso hay que cuantificarlo y es cuantioso esa emisión. Acá vemos en las referencias, en la anterior, por favor, en la número 11, André. 11. En la torta grande. Ahí se ve que está el gris, ay, perdón. La segunda línea son emisiones asociadas al uso de fertilizantes para los cultivos y también asociados a los cultivos que han sido ya cosechados y utilizados para el consumo de los rumiantes. Así que eso, María. En este trabajo sí está cuantificado. Está bueno, sí. La pregunta viene porque siempre a lo que comen pasto naturalmente, que no gastan ni combustible ni nada por el estilo, le pegan. Ya hay como una idea global de que hay que pegarle, y lo otro, que es más tecnológico, esos quedan a cubierto porque no son miradas integrales. Exacto, Ni ese es el hablar valor. el tema de la diversidad, porque todos esos sistemas implican tener animales homogéneos, lo cual desde un punto de vista biológico y de todo tipo es una barbaridad. Pero bueno, son cosas a tener en cuenta. No, es una mirada completamente razonable, y con el tema de los objetivos de desarrollo sustentable pasa algo por el estilo. Salió hace 2 años una lista de los 10 países más sustentables del mundo, y a raíz de esa lista se comenzaron a cuestionar estas cuestiones, porque se dan cuenta que los países más sustentables por esa lista y por esos indicadores iniciales realmente tenían una ristra de efectos en otros países, quizás en vías de desarrollo, que no estaban contemplados, y si se contemplaban pasaban a otros niveles. Entonces esa mirada global la están empezando a tener en otros aspectos, y está bueno que la tengamos en y que de última lo valoremos, ¿no? Como decía Sofía, valorar Sí. nuestra actividad productiva. Sí. La felicito, chica, muy linda. Gracias. Gracias, María. Bueno, no hay más preguntas, así que de nuevo felicitaciones, chicas, muy interesante la charla.
Quería compartir la pantalla, así les muestro, ahí se está viendo, sí, ¿no? Perfecto. Sí. El viernes que viene vamos a estar dando una charla con Valeria Damayo, Saúl de Luche y yo, bueno, de distribución, estrategia de distribución del agua para vida animal y usos múltiples. Así que, bueno, ahí está los datos de la sala de Zoom, y si no, cualquier cosa se pueden fijar en el Facebook de INTA. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a Fontagro por la oportunidad de transmitir la información. Y a todos los que estuvieron escuchando, gracias. Sí, Bueno, muchísimas será hasta la gracias. próxima entonces. Que sigan bien. Adiós.